Hola, hola, ¿cómo están? Sé que esto no es habitual, sé que no me esperaban, sé que no avisé que iba a estar aquí en este Facebook Live, pero bueno, ahí se va a quedar grabado. ¿Y con qué intención quise hacer este Facebook Live? He estado promoviendo el tema del taller de sanación de heridas infantiles. He estado promoviendo las sesiones uno a uno, totalmente personalizados, pero muchas veces me estoy dando cuenta que muchos de ustedes ni siquiera saben a qué se refieren las heridas infantiles. Entonces este Facebook Live decidí hacerlo para entrar en una dinámica de preguntas y respuestas. A ti que te acabas de conectar, bendiciones, saludos, gracias por estar ahí. Quiero que me comentes o incluso me preguntes si tú sabes qué son las heridas infantiles, si tú antes habías escuchado este término. Por favor, ayúdame, comenta, quiero leer, quiero saber qué tanto saben ahora sí que del tema. Y bueno, les estaré leyendo. Víctor, saludos. Leti, saludos. Víctor, Leti, ¿saben ustedes qué son las heridas infantiles? ¿Las habían escuchado antes? Porque me he estado dando cuenta que muchos ni siquiera saben que existían. No es tema fuera de lo común, porque yo también estuve de ese lado y yo también no tenía ni siquiera idea de que esas heridas infantiles existían y mucho menos que en mi etapa de adulta prácticamente esas heridas de la infancia eran las que estaban gobernando mi vida. Eran de acuerdo a esas heridas de la infancia que yo en mi presente me manejaba y todas las decisiones que tomaba las tomaba de acuerdo a esas heridas de la infancia. Ayúdenme, coméntenme si saben qué son las heridas infantiles, si tienen idea de qué son las heridas infantiles, porque lo único que te puedo garantizar es que todo ser humano, tenga la nacionalidad que tenga, el color, la raza, la cultura, lo que tú gustes y mandes, todos tienen heridas de la infancia, pero no todos le prestamos atención a esas heridas de la infancia. Hay 5 heridas de la infancia y está la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, de la traición y de la injusticia. Una de esas heridas yo te garantizo que las tienes tú, y si no tienes una, tienes 2, tienes 3, tienes 4 y desafortunadamente algunas personas tienen más de una. Por favor, coméntame si sabes qué son y si tienes ya detectada qué herida de esa infancia es la que a ti te marcó y es en la que hoy, gracias a esa herida, es en la que tú te desenvuelves. Tal vez algunos digan que para nada, que son charlatanerías, que las heridas de la infancia se quedaron en la infancia y que a lo mejor digas que no, que tú no tuviste ninguna herida, que tú tuviste una infancia maravillosa, que todo fue hermoso. Pero ¿sabes qué sucede? Que muchas veces esas heridas de la infancia tú las bloqueas. ¿Por qué? Porque nuestro falso protector llamado ego lo vamos creando para que nos proteja, para que nos cuide. Entonces, cada vez que esa herida se quiere hacer evidente, nuestro ego nos cubre y dice, no, no pasa nada, tú síguele. Es normal que estas situaciones ocurran y no nos dejan ver no nos deja ver el ego esa herida. Entonces vamos y seguimos repitiendo patrones y hacemos como que nada pasa, pero siempre nos damos cuenta que somos como un hámster repitiendo ese círculo vicioso, misma situación, mismo trabajo, mismo sueldo, mismas relaciones, mismas broncas con el marido, con el novio, con los hijos. Y todo ese tema de patrón repetido precisamente tiene mucho y todo que ver con esa herida no atendida.
Un ejemplo, la persona que sufrió abandono en la infancia va a buscar los escenarios donde hoy en la actualidad, en su etapa de adultos, sea abandonada. Y si no está el escenario, lo va a crear, porque es la programación que trae aquí en el subconsciente. Rose dice, hola, es el abandonado. Ah, mira, precisamente estoy hablando de esa herida. Teresa, saludos, bendiciones. John, saludos, bendiciones. ¿Qué heridas traen? ¿Ya las tienen detectadas? Porque el primer paso para sanar esas heridas de la infancia que no nos dejan avanzar, que caemos una y otra vez en el mismo círculo, precisamente es que ni siquiera las tenemos identificadas. Es lo primero. A mí, a nivel personal, me llevó 31 años por fin darme cuenta que sí tenía todo que ver esa herida de la infancia y que todos los patrones que yo repetía se debían a esa herida de la infancia. Yo buscaba literalmente, hoy que ya tengo la madurez y que me puedo dar cuenta, yo buscaba formular ese escenario porque también al igual que tú, Rosette, mi herida era de abandono. Entonces yo buscaba los escenarios y los formulaba y los creaba y prácticamente era como un mago donde hacía que esos escenarios se dieran para que yo fuera abandonada. Buscaba de todas las formas que ese escenario se diera y que yo fuera abandonada, porque es la herida que traía. Y generalmente esa herida que traemos es lo que mayor miedo nos va a causar en la etapa de adultos. Si yo fui abandonada en mi etapa de adulto, ¿qué crees que es lo que me va a dar más miedo? Pues precisamente que me abandonen, pero de manera subconsciente, porque ya traigo esa programación, lo que voy a hacer es buscar por todos los medios ser abandonada, aunque no lo quiera. Entonces es bien importante. ¿Alguien más ya tiene identificadas sus heridas? ¿Alguien más había escuchado de heridas infantiles? Fíjense que yo cuando empecé con este proceso y que me di cuenta dónde estaba el problema, porque al final del día es un problema que tienes que resolver, cuando tú quieras y gustes y mandes, ¿eh? En mi caso fue hasta los 31 años, pero lo tienes que resolver. Cuando tú te das cuenta de que tienes un factor que te lleva a repetir y repetir esos ciclos, te das cuenta que todo empieza como que a embonar, como que el rompecabezas se empieza a formar y todo empieza a encontrar lógica en tu cabeza y empiezas a armar ese rompecabezas y dices, oye, qué lógica tenía o qué lógico suena, con razón me pasaba esto y ahora entiendo esto. Cuando yo empecé a ver que la raíz literal de todas mis broncas, de todos mis problemas, se desencadenaba a esas heridas no sanadas, porque es algo importante que debes de entender. Las heridas infantiles forman parte de ti y formarán parte de ti por el resto de tu vida. Lo único que tenemos que hacer con esas heridas infantiles es identificarlas, sanarlas, literalmente, porque se puede, de verdad que se puede. Yo no sé qué dolor hayas pasado, yo no sé qué situación hayas vivido en el pasado, porque me queda claro y he sido testigo y he ayudado a mucha gente con heridas muy caóticas, muy fuertes, que de verdad lo único que tenían en su corazón y en su mente era la resignación. Pensaban que vivir con ese dolor iba a ser para toda su vida y que ya no tenían opción, que ya no tenían manera de que su vida fuera diferente. Pero cuando llevamos el proceso de identificar las heridas, de sanar, de hacer ese proceso, las paces, te puedes dar cuenta que sí se puede voltear al pasado, sí se puede viajar a ese pasado, ver qué sucedió y verlo como un aprendizaje, verlo ya no con miedo, no con rencor, no con odio. Es capaz este proceso maravilloso de sanación de heridas infantiles
hacer que tú veas ese pasado de otra manera. Sé que en este momento te puede sonar descabellado porque hay de heridas a heridas. Estoy súper consciente. Para nada tiene que ver una herida de abandono, que por supuesto que como niño te duele. No tiene nada que ver con una herida de abuso sexual, de maltrato físico, de golpes. Son heridas mucho más fuertes, mucho más profundas, mucho más difíciles de sanar. Me queda súper claro, pero te garantizo que se puede. Te garantizo que te puedes liberar de esas heridas. Muchas veces como adultos, como hombres, se les enseñó que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres son el sostén y soporte de la familia y que para nada se pueden ver vulnerables. Todo ese cúmulo de creencias hoy en tu etapa adulto no te ayudan para nada a afrontar esas heridas infantiles. Es importante que entiendas que todo ese cúmulo de creencias que traes aquí no son tuyas y que en este proceso maravilloso se pueden cambiar, se pueden sacudir y puedes empezar a crear tus propias creencias, tus propios cuestionamientos. Dice Rosette, hermosa, mira a mí. Ay, perdón, es que está pasando muy rápido. A ver, voy a tratar de leer, permítame. A ver, dice Miguel Fernández, saludo. Fernando Avelino, saludos. Rosette dice, hermosa, mira, a mis 37 años descubrí que mi ser era gobernado por la inseguridad, creo que, y los temores. Alberto Espinosa, saludos. Y dice Rosette, y me ha costado mucho encontrar, mi propia esencia. Joel Castillo, saludos. Sí, es muy difícil, es un proceso complicado, Rosette, yo te entiendo, y es un proceso complicado cuando lo queremos hacer de manera desde el ego. Nuestro ego de verdad que siempre nos va a engañar y nos va a decir no pasa nada, y esas heridas, gracias a esas heridas tú eres lo que eres el día de hoy, eres fuerte, no te quejes. A mí me han atacado infinidad de veces porque yo he compartido mi testimonio. No lo comparto para causar lástima, no es mi misión, ni siquiera es mi intención. ¿Sabes por qué lo comparto? Porque el día de hoy sé que esa etapa ya se quedó ahí y ya puedo hablar con ella con una sonrisa en el rostro. Pero he sido atacada de que, ay, te quejas y no, mira que otras sí han tenido situaciones difíciles, porque yo entiendo que hay otras heridas que de verdad son muy fuertes. Me ha tocado atender a esas personas. Son heridas muy profundas y cuando yo hago y cuento mi testimonio, lo hago con la finalidad de que tú entiendas que se puede sanar, que se puede crear un escenario diferente. Esas heridas del pasado determinan tu presente, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Lo que hoy hagas, lo que hoy decidas, mañana será tu pasado y será lo que determine ese presente que estarás viviendo. Lo que hagas hoy será lo que vas a vivir mañana, que es prácticamente lo que vemos como un futuro. Por eso es importante que desde nuestra conciencia nos demos cuenta que como adultos ya tenemos herramientas. Como niños no las teníamos. Como niños todas esas situaciones que vivimos fueron situaciones que nos vulneraron demasiado y que queríamos recibir otras cosas, queríamos recibir atención, queríamos recibir protección, amor, porque es lo que correspondía en ese momento, pero no lo tuvimos y no supimos cómo, porque no teníamos las herramientas, no sabíamos dónde estaban, pero hoy ya creciste y hoy como adulto te corresponde tomar las riendas de tu vida, hacerte responsable. A veces cuando escuchamos la palabra responsable, no nos gusta, nos da miedo. Pero ¿por qué nos da miedo? Si hacerse responsable es lo más maravilloso, la decisión más hermosa que puedes tomar.
porque cuando tú te haces responsable, le estás diciendo a tu entorno, al universo, yo puedo, yo soy capaz de lograrlo, yo tengo las herramientas y te garantizo que las tienes dentro de ti. Solo es cuestión de buscar en esa caja de herramientas enorme que todo ser humano tiene, buscar la herramienta que necesitas para cada situación, porque todos tenemos esa caja de herramientas y precisamente este proceso, este taller de sanación de heridas infantiles es eso, guiarte, llevarte de la mano y mostrarte que esa caja de herramientas ahí está y que haya estado contigo toda la vida, solo que no somos capaces de verlas desde el dolor, desde el miedo. Es momento de cambiar la frecuencia vibratoria. A ver, dice Leti, yo quiero apoyar a un familiar con problemas, pero siempre que trato el tema, siente que lo ataco. ¿Qué más puedo hacer? Es muy común. Fíjate que cuando a mí me pasó, cuando tú recibes esa transformación, ese cambio, queremos ayudar a todo mundo y llegamos y le decimos y prácticamente le exigimos que cambie. No lo hacemos con mala intención, lo hacemos porque sabemos que después de cruzar esa puerta, después de dar ese primer paso, vienen situaciones maravillosas y viene un cambio total en su estilo de vida. Pero cuando nosotros llegamos así como queriendo cambia, no, es cuando más resistencia pone el ser humano. Ahí que te sugiero, Leti, prácticamente ser testimonio y recomendar. No llegar como que imponiendo y no diciendo, es que tienes que hacer esto y es que fíjate que esto así es y no salte de ese pensamiento y toma acción. No, porque entre más se lo digamos, más resistencia va a poner. La mejor manera de ayudar a alguien es precisamente mediante el ejemplo. Es lo mejor. Un ejemplo dice más que 1000 palabras. Que te vea en esa transformación, en ese proceso, en esa actitud. Muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan de todo el cúmulo de cosas que le decimos y que les enseñamos, pero generalmente ellos no aprenden de eso, se quedan con un 7% de todo lo que le decimos por medio de la palabra. Realmente donde ellos aprenden es mediante nuestro ejemplo. Ahí yo te sugiero, Leti, que no pongas mayor presión, que hagas, que les recomiendes. Le puedes recomendar libros, le puedes recomendar talleres. Si tú ya tomaste un taller, recomiéndale ese taller. Si tú ya leíste algún libro que sientes que te ayudó, que te sirvió, también recomiéndaselo. Hazlo mediante recomendación, no imposición, porque va a poner más y más resistencia. Así es el cerebro humano de terco. ¿Qué te puedo decir? Pues bien, nada más era este Facebook Live pues para saber si sabían de qué estamos hablando, de las heridas infantiles. Muchos no comentaron, no sé cómo interpretar ese silencio, si saben, si no saben. Y los que sí comentaron, pues les agradezco muchísimo. Si alguien no quiere comentar aquí en vivo, pero quiere comentar por medio de mensaje directo en Messenger, también los estaré leyendo, será un placer. Y pues bien, aquí estoy. Muchas gracias a todos esos que se conectaron. Y si tienen dudas, pues ya les dije, directamente por Messenger. Les mando bendiciones. Chau, chau.